En estos días he estado conversando con unas personas, con amigos, y conversaba con un pastor de la ciudad de Caicara del Orinoco, un gran amigo, y estamos hablando acerca de la iglesia, lo que es la identidad de la iglesia como tal, cómo se presenta la iglesia escatológicamente delante del Señor. Y esto lo digo a causa pues de todos los planteamientos que se han hecho con relación a la iglesia y al pueblo de Israel. Quien les habla el pastor Luis Soledad Román en sus reflexiones teológicas desde las causas hasta los efectos. Quiero tomar una porción de la palabra del Señor que está acá en el libro de los Efesios, y Efesios te da muchísima información al respecto de este asunto, pero vamos a hablar solamente de algunos elementos importantes que nos pueden llevar a dirimir ese pensamiento, a tener un mejor enfoque acerca del propósito de Dios con respecto a la iglesia y cómo manifiesta Dios la personalidad y las características de la iglesia. Fíjense lo que dice acá el capítulo 1, versículo 20 en adelante. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, me refiero a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que desde la perspectiva del apóstol Pablo, y por lo menos en lo que él escribe en el libro de Efesios, la iglesia es la plenitud del proyecto de Dios. Es decir, que considerar a la iglesia como un apéndice del pueblo de Israel o considerarla como un sustituto de Israel es una muy mala interpretación de lo que es verdaderamente la esencia de la iglesia delante del Señor. Pero desde este punto de vista analizamos lo siguiente. El propósito más elevado que tiene Dios con respecto a la humanidad es la iglesia. Israel fue un punto en el camino y volverá a tener una relevancia una vez que la iglesia no esté. Pero la iglesia ni es Israel, ni es el sustituto de Israel, ni es un apéndice de Israel. Esto lo digo por aquello de que si Israel no hubiese pecado, entonces la iglesia no existiría. Vamos a tratar de dirimir estos pensamientos y de hablarlos de la mejor manera posible. Si la iglesia es el proyecto eterno de Dios, entonces no puede ser un sustituto. No, ella es el proyecto. Ella es el fin último del propósito de Dios. Y esto pudiéramos analizarlo de varias perspectivas. Cuando una persona quiere construir una casa, su objetivo es la casa, pero la casa es lo último que obtiene. Primero compra un terreno, si es así, luego replantea ese terreno, luego tiene que acarrear todo el material, contratar los constructores para que construyan esa casa, y se da una gran cantidad de cosas desde el inicio de la idea primaria hasta la conclusión de esa idea, que es el fin, la casa como tal terminada. Ese es el proyecto, ese es el fin. Pero desde la idea hasta el fin hay muchísimos acontecimientos. Entonces Dios en lo primero que piensa es lo último que se da, porque ese es su fin último. La iglesia es el primer propósito de Dios y es el único propósito de Dios. Todo lo demás gira alrededor de la iglesia. Así que Israel fue un medio para llegar a la iglesia y no la alternativa que Dios tuvo que utilizar porque Israel tuvo que pecar. No es así. Es una muy mala interpretación del texto y por eso hay tantísimos problemas de interpretación en cuanto a los planteamientos escatológicos que relacionan a Israel y a la iglesia. De allí una gran cantidad de cosas que hoy no las podemos hablar lamentablemente. En una ocasión pudiéramos hacerlo, pero en este momento pues no lo podemos hacer. Ahora, fíjese el punto, ¿no? Que Dios promete
restaurar escatológicamente a Israel como nación. Entonces, si Israel y la iglesia son una misma entidad, ¿por qué Dios tiene que restaurarla? ¿Acaso no es suficiente que la iglesia sea el cuerpo de Jesucristo y sea la esposa del Cordero para tener que ser restaurada al final? No, vamos a tratar de analizar todos estos puntos y vamos a considerar, aquí anoté, hice algunos elementos, unos apuntes, porque el punto es tan álgido que prefiero no errar en lo que voy a decir y tampoco quiero improvisar. Primero, que la iglesia es la plenitud del proyecto de Dios. Ya eso lo vimos en el capítulo 1, en el versículo 23-24. Segundo, que desde la iglesia Dios revela su sabiduría. Capítulo 3, versículo 10. Y tercero, que desde la iglesia Dios revela su voluntad a los seres celestiales. Es un punto importantísimo. Cómo la iglesia tiene un mayor alcance aún que los ángeles para entender el propósito de Dios y que Dios no podía explicarle su verdadera voluntad o su propósito último a los ángeles en tanto la iglesia no estuviera en la tierra. Una vez que la iglesia esté en la tierra, entonces los ángeles pueden entender una cantidad de cosas que antes, por supuesto, no entendían. Entonces, fíjense que Dios quiere y tiene un propósito, la iglesia. Ese es el propósito, la iglesia. Y Dios quería que la iglesia sacarla del pueblo de Israel. Es decir, Dios quería que Israel fuera la iglesia. Fíjense lo que les estoy diciendo. La iglesia es la casa de la cual yo estaba hablando al principio. Y tenemos dos pueblos. Tenemos al pueblo de Israel y tenemos al pueblo gentil. Y la iglesia es un pueblo aparte de esos dos pueblos. Si lo vemos de esa manera, tal vez pudiéramos entender mejor el asunto. De modo que Dios quería que Israel fuera ese pueblo y que desde ese pueblo llamado la iglesia alumbrara al resto de la humanidad y que ellos fueran salvos también, pero no en el mismo nivel de la iglesia, porque aquí puedo decirles que la salvación tiene niveles y la iglesia ostenta el nivel más elevado de la salvación por cuanto es la esposa del Cordero. Entonces, por el hecho de que Israel en su totalidad no recibió a Jesucristo y tampoco fue que lo negó en su totalidad, porque la iglesia, los primeros cristianos y los primeros creyentes y el fundamento de la iglesia son judíos, pero no toda la totalidad del pueblo de Israel recibió a Jesucristo. De modo que como Israel no pudo conformar la iglesia, entonces Dios buscó que de los gentiles también formaran a la iglesia. Ahora fíjese que hay judíos en la iglesia, pero también hay gentiles en la iglesia. Israel no es la iglesia, ni el pueblo gentil es la iglesia. No, la iglesia es una conformación de judíos y de gentiles, pero la iglesia es una entidad totalmente separada, tanto de Israel como de los gentiles. Evidentemente, tiene raíces judías, eso no lo vamos a discutir porque no admite discusión, es una realidad. La iglesia, sus inicios y sus raíces son judíos en cuanto a las personas que forman a la iglesia y que conformaron a la iglesia al principio. Pero en la mentalidad de Dios, la iglesia es superior que el pueblo de Israel, porque la iglesia es el fin, lo que Dios está buscando. Ahora, Dios dice que de ambos pueblos hizo un pueblo, pero no fue que unió a los gentiles y a los judíos, no, sino que sacó de los judíos a la iglesia y sacó de los gentiles a la iglesia. Entonces, en vez de haber dos pueblos, ahora hay tres. Está el pueblo de Israel, por un lado, que sigue siendo pueblo de Israel. Están los gentiles, por otro lado, que siguen siendo gentiles. Y está la iglesia, que es el propósito fundamental y estructurado del pensamiento más elevado del propósito óptimo de Dios. La iglesia es el propósito óptimo de Dios y que está conformada por parte de judíos y por partes de gentiles. Pero la iglesia ni es el pueblo gentil ni es el pueblo de Israel. Es la iglesia, una entidad totalmente aparte que tiene miembros de ambos pueblos. Este es el punto. Es decir, que si Israel no hubiese pecado, la iglesia existiría igual, porque es el propósito más elevado de Dios.
Es el propósito óptimo y es lo que Dios siempre ha querido. Entonces vamos a ver que al final de los tiempos Israel será restaurado, pero la iglesia no. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia es la esposa del Cordero. De modo que Israel como nación volverá Dios a tratar con ellos para cumplir la promesa que Dios le ha dado a Abraham, su amigo. Israel en el final de los tiempos, como le dice el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Oseas y casi todos los profetas, por no decir todos, hablan de la restauración postrera del pueblo de Israel, pero separado de la iglesia y amparado ante la protección de la iglesia. La iglesia es superior. Entonces, analizando pues este punto, lamentablemente hay algunas personas que consideran pues que Israel o la iglesia está injertada en Israel. Graso error. O otros que consideran que al final Israel va a sustituir ahora sí a la iglesia o que la iglesia es un apéndice de Israel. Ninguna de esas doctrinas puede ser posible, porque de hecho Dios ha prometido restaurar al pueblo de Israel y ha dicho que la iglesia es el proyecto más elevado que Dios ha tenido para con el hombre, es la iglesia, no el pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga. Les habló el pastor Luis Soledad Román, predicando el evangelio de la luz que brilla. Nos veremos en el río.